San Fidel de Sigmaringa, mártir. La Congregación de Propaganda Fide venera a San Fidel como su primer mártir. Era este un sacerdote capuchino, conocido también con el nombre de Marcos Rey. Había nacido en Sigmaringen de Hohenzollern. Como era un joven muy inteligente, fue enviado a la Universidad de Friburgo, en Brisgovia, donde enseñó filosofía al mismo tiempo que preparaba su doctorado en leyes. Ya desde entonces empezó a llevar una vida de penitencia, pues vestía una camisa de pelo y se abstenía del vino. En 1604 fue nombrado tutor de un reducido grupo de muchachos suavos que querían completar su educación en las principales ciudades universitarias de Europa Occidental. Durante el viaje, que duró 6 años, Fidel se ganó la estima de sus pupilos, edificándolos con el ejemplo de su devoción y de su liberalidad con los pobres, a quienes algunas veces regalaba los vestidos que llevaba puestos. A su vuelta a Alemania obtuvo el título de doctor en leyes y empezó a trabajar como abogado en Ensisheim de la Alsacia Superior. Pronto se dio a conocer por su integridad y por el cuidado con que evitaba las invectivas que se empleaban entonces en la defensa de los casos. Como defendía con frecuencia a los más necesitados, el pueblo empezó a llamarle el abogado de los pobres, pero hastiado de los bajos e inicuos expedientes a los que recurrían los otros abogados, decidió finalmente ingresar en la rama capuchina de la Orden Franciscana, de la que su hermano Jorge era miembro. Después de recibir las sagradas órdenes, Marcos tomó el hábito y escogió el nombre de Fidel, como una alusión a la corona de vida prometida a quienes perseveran. El padre Fidel pedía constantemente a Dios que le preservase de la ociosidad y la tibieza. Con frecuencia exclamaba: «Ay de mí que soy el mediocre soldado de un capitán coronado de espinas». Dividió su herencia en 2 partes. Una la repartió entre los pobres y la otra la regaló al arzobispo para que formase un fondo de ayuda a los seminaristas pobres. En cuanto terminó sus estudios de teología, el joven capuchino empezó a predicar y a oír confesiones. Fue sucesivamente guardián en Rheinfelden, Friburgo y Feldkirch. Mientras desempeñaba este último puesto, consiguió la reforma de las costumbres de la ciudad y las regiones circundantes y convirtió a numerosos protestantes. Su cariño por los enfermos se manifestó principalmente en los cuidados que les prodigó durante una violenta epidemia. Ello no hizo más que aumentar su reputación, y a instancias del obispo de Chur, sus superiores le enviaron con otros 8 capuchinos a predicar a los zwinglianos de Grisons. Como era la primera vez que la Iglesia trataba de conquistar esa región después de la Reforma, los protestantes amenazaron seriamente a los misioneros. San Fidel no prestó oídos a tales amenazas, aunque sabía bien el riesgo que con ello corría. Dios bendijo abundantemente la misión desde el primer momento, y la Congregación de Propaganda Fide, que se acababa de fundar, nombró al padre Fidel jefe del movimiento de Grisons. A diario conseguía el santo nuevas conversiones. Sus éxitos se debían sin duda tanto a las largas horas de la noche que dedicaba a la oración como a sus sermones e instrucciones cotidianos. Los maravillosos efectos de su celo acabaron por encolerizar a sus adversarios, quienes excitaron a los campesinos contra el misionero, diciendo que se oponía a sus aspiraciones de independencia nacional y aconsejaba la sumisión al emperador de Austria, por quien estaba pagado. Enterado de esos rumores, San Fidel pasó varias noches en oración ante el Santísimo Sacramento o delante de su crucifijo. El 24 de abril de 1622 fue a predicar a Bruges. Al terminar su sermón, que había sido aún más ardiente que de costumbre, fue arrebatado en éxtasis durante varios minutos con los ojos fijos en el cielo. En un sermón que predicó en Feldkirch se refirió a su muerte próxima, y poco antes había firmado así su última carta: «Hermano Fidel, que pronto será pasto de los gusanos». De Bruges se dirigió a Sewis. Estaba predicando ahí un sermón sobre el texto: «Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
cuando alguien disparó contra él, pero erró el tiro y la bala fue a incrustarse en la pared. En el tumulto que se produjo intervinieron los soldados austríacos estacionados en la ciudad. Un protestante ofreció albergue en su casa al padre Fidel, quien le dio las gracias pero se negó a aceptar, diciendo que su vida estaba en las manos de Dios. Cuando se dirigía a Grush fue atacado por un puñado de hombres armados, quienes le exigieron que abjurase de la fe católica. El santo respondió: «He venido para dar testimonio de la verdad y no para abrazar vuestros errores». Sus atacantes le derribaron por tierra y le acabaron a puñaladas. San Fidel tenía 45 años. Uno de los primeros frutos de su martirio fue la conversión de un ministro zwingliano que lo había presenciado. Fidel de Sigmaringa fue canonizado por el Papa Benedicto XIV